Hola, buenas noches. Ya no sé dónde vivo. Sí, hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, maestro. ¿Usted cómo se encuentra esta noche? Muy bien, aquí lista, listísima para platicar contigo y para platicar con la gente que nos está acompañando. Claro. De hecho, no sé si quiere que ya iniciamos o damos un espacio para que se estén conectando porque ya están ingresando. Y Ajá, si quiere, voy a leer una pequeña semblanza sobre usted ok. para dar tiempo. Bueno, como mencionaba, la maestra, bueno, doctora Maritza M. Buendía nace en Zacatecas, es una escritora mexicana que ganó el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en el 2012 y el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario de José Revueltas en el 2011. Ella tiene una carrera tanto en la academia como en la creación artística y dentro de sus libros de creación literaria destacan Tangos para Barbie Ken, publicados en Texofilia, ediciones en el 2016, Rumores, Gatos y otros cuentos, que es en el Suri Porfiado y Círculo de Poesía del 2015, en El Jardín de los Cautivos del 2005 en el Fondo Editorial Tierra Adentro y La Memoria del Agua, en Conaculta también del 2012. Dentro de esa, esa situación, bueno, más bien dentro de la producción, ya entrando de lleno a la conversación, ¿cuál es su proceso para la creación de cuentos y novelas? Ok, Eduardo, bueno, pues comenzamos. ¿Cuál sería mi proceso? Creo que de entrada es un poco difícil de responder cuál es el proceso para poder escribir un libro. Mm, Te diré que básicamente, si pienso como un poco a general, creo que parto de una idea clara de cómo empezar. Tengo una idea y sé cómo quiero terminar con esa idea, sé hacia dónde va a terminar. Lo que no sé es el camino, lo que no sé es cómo se va a ir desarrollando esa idea o qué aventuras, cuántos capítulos necesito, cuántas acciones debo de formar, cuántos personajes necesito, todo eso no lo tengo en claro, pero podría decirte que es algo que me sucede tanto en la escritura de cuentos como en la escritura de novela, que tengo como un inicio, una idea de lo que puede ser un arranque para un texto, para un libro, o para un cuento, y tengo el final, la idea de ese final. Claro que en el camino esa idea se va modificando, se va trabajando, te lleva hacia otras cosas, pero básicamente esa sería la manera como parto. Creo que si hago un recuento, por ejemplo, de los libros que tengo, en concreto, en cuanto a los libros de ficción, mi primer libro de cuentos es el más inocente o el más alejado en cuanto a lo que te estoy aquí planteando, porque no se escribió así. El libro se escribió mucho más, creo que la palabra sería inocente, más sin pensar. Era yo obviamente muy joven, era el primer libro de cuentos que estaba yo haciendo y ni siquiera me lo planteé como libro, como tal, ¿no? Sino que simplemente fui escribiendo cuentos a la par que escribiendo ensayos. Yo ya estaba estudiando en la licenciatura en letras y estaba empezando a publicar ensayo. Siempre he dicho, porque de alguna manera me parecía que era más fácil publicar ensayo que, que un cuento, que ficción, porque siempre creo que el escribir ficción o el publicar un libro de ficción aparentemente es como una apuesta más fuerte en el sentido de que te arriesgas más, te exhibes más, entre comillas, y como escritor me parece que siempre tienes como ese prurito, como ese rubor o como ese pudor de qué tanto mostrar, qué tanto no
mostrarte como autor, porque sí creo en esta literatura que debe de partir de la entraña, que debe de escribirse desde muy dentro, y en ese sentido te estás exponiendo, y en el caso, exponiendo en buen sentido, obviamente, ¿no? O sea, si quieres, Claro. lo ponemos entre comillas y demás, ¿no? Y en el caso de la escritura de ensayo, pues estás como muy cobijado detrás del autor que estás trabajando. Me refiero estrictamente en cuanto al ensayo literario. Trabajas la obra de un autor, estás tú dialogando con ese autor, el diálogo puede ser igualmente delicioso, igualmente enriquecedor, pero estás tú haciendo de alguna manera hablar a los libros de un autor, no eres tú sola la que está ahí. Ahora, esto obviamente hay que tomarlo muy entre comillas, porque en realidad cuando estás escribiendo también ficción, cuando escribes cuento, cuando escribes novela, también estás haciendo una especie de diálogo con todos esos otros autores que te han acompañado a lo largo de muchos años y a lo largo de tu vida. Ha sido tu formación, ¿no? Entonces, exacto. Y ya, por ejemplo, Ay, perdón, se está un poco congelando. okay. Sí, perdón. Sí, le comentaba que se estaba un poco congelando ¿cómo se llama? La conversación, la comunicación, vaya, y llegó un poco incompleto las últimas ideas, las últimas dos ideas, me parece, sobre sobre las lecturas que la acompañaron. Bueno, más o menos lo que decía era de que en lo que te estaba diciendo en cuanto a la diferencia de escritura de ficción y la escritura de ensayo es que también es muy como entre comillas, porque finalmente también dentro de la escritura de ficción estás acompañado de todos los libros que han sido parte de tu formación, y aunque quizá el diálogo no es de una manera tan evidente como sí lo puede llegar a ser en la escritura de ensayo literario, pues están autores, ahí está la gente que te está, tus autores de cabecera, tus lecturas preferidas y demás. Uh-huh. Claro. Y a propósito de justamente que habla de sus autores de cabecera, ¿quiénes son sus autores o sus textos que están presentes en su narrativa? Pues han sido muchos autores los que he tenido. Yo diría que principalmente Juan García Ponce e Inés Arredondo, y que de hecho fueron los autores que yo estuve trabajando durante mi tesis y mi tesis de doctorado. De hecho, yo con Juan García Ponce empecé a trabajarlo desde la maestría. Uh-huh. Y pues estos serían como que mis dos autores base. Pero tengo muchos otros autores, es decir, tengo como una cierta facilidad de irme como involucrando con los libros que me van gustando, a veces independientemente de ser como una lectora de toda la obra, más bien me voy como enamorando del libro. Te diré que uno de mis libros favoritos es Seda, que aquí lo tengo, de Alejandro Baricó. No es que sea yo una lectora de la obra completa de Alejandro Baricó, pero sí soy una lectora de Seda, que es una novela que desde que salió, de cuando en cuando, de manera constante, digamos, vuelvo a ella y trato de ver, de estudiarla, de analizar cuáles han sido como esos cambios, esas sutilezas con las que Baricó escribe esta novela y qué tanto puedo yo aprender de ella, ¿no? Pero así como de muchos, no sé, te diré que para la última novela que estoy escribiendo, que estoy ya poniéndole un punto final, estaba yo queriendo construir un monólogo, y pues qué mejor que acudir, por ejemplo, a James Joyce y releer esa parte del monólogo de Morley Bloom y ver qué tanto puedo yo impregnarme un poco de esa voz como en otra manera, en otro contexto, en otra situación, para poder yo hacer mi propio camino. Entonces, estoy en un constante diálogo con distintos autores, en donde Margaret Duras, que es
Marguerite Duras, que es una de mis autores favoritos, que admiro mucho la prosa que ella tiene, la contundencia poética con la que ella escribe y esa cualidad que tiene de plantear una situación o plantear una anécdota a partir de una relación que pareciera meramente corporal entre los personajes. Me refiero quizá Claro. en exclusiva a El hombre sentado en el pasillo o El mal de la muerte, en donde no conocemos, por ejemplo, un pasado de los personajes, no conocemos un futuro de los personajes, sino el solo estar presente hace que como lector te involucres en la historia. A veces ni siquiera conocemos el nombre de los personajes. Entonces ese también es un tipo de literatura que me fascina mucho, que me llama muchísimo la atención porque va en contra de este otro tipo de novela, pensemos en la novela decimonónica europea, que es todo lo contrario, que es larga, que se te cuenta casi desde quiénes son los padres del personaje, dónde vive, se dan una serie de detalles, se hacen descripciones de la habitación, se llena de mucha información en una novela. Entonces, pues por ahí más o menos me voy moviendo, como haciendo un poco de contrastes o de diálogos entre distintos libros. Justamente señaló una parte muy interesante sobre que realmente usted en lugar de, en el proceso de escritura, hace una trayectoria, es decir, va de un punto a otro a partir de las experiencias. Y ahora mismo tengo, bueno, desde hace tiempo tengo en la cabeza a Deleuze. Justamente él mencionaba que la literatura es movimiento, en el sentido de que de alguna manera te mueve de diferentes espacios o estadios humanos. Y aquí va una pregunta. ¿Usted considera que su literatura está en constante movimiento o se estanca, como el caso de la novela decimonónica? Bueno, en ciertos casos, claro. Claro, bueno, te diré, yo lo diría entre comillas, porque también ya quisiera yo tener ese tiento descriptivo que tiene la novela decimonónica europea, ¿no? Que tiene una perfección estilística para hacer unas imágenes precisas y bien detalladas y con solo, por ejemplo, no sé, una de las pasajes famosos de Madame Bovary, donde va Madame Bovary en el carruaje con uno de sus amantes y como lectores no nos enteramos de lo que está sucediendo afuera, sino de todas las calles donde va paseando este coche, donde da vuelta y todo eso. Esa sutileza que logra Flaubert en esa novela, yo también la quisiera tener, pues, ¿no? O sea, no, obvio no es que esté en contra de la novela decimonónica, me encantaría tener esa capacidad de descripción que estos autores tienen y que nos enseñan aún hoy en día. Pero sí creo, por supuesto, que la literatura es movimiento y en ese sentido hay algo que yo suelo repetir mucho cuando hablo de la literatura, que me gusta mucho la palabra conmover, me gusta separar la palabra con y movimiento. Es decir, que la literatura te debe de conmover, te debe de mover, la literatura debe de hacerte como entrar a bailar con ella o sentir que de alguna manera te está como abrazando, te está sujetando y te está invitando a algo. El libro te toca de muchas maneras y eso hace que tú te muevas con lo que estás leyendo, con lo que estás ahí. Y, no, y Claro. sabes, también creo mucho en una literatura no solamente cerebral, sino también en una literatura corporal, que se escribe con todo el cuerpo. No creo en el escrito intelectual, en la idea de nada más cerebro, sino que me interesa más esta literatura que se escribe desde esta corporalidad, desde los olores, desde los sabores, desde lo sensitivo, que en el fondo también es una literatura bastante intelectual, solo que llevado como a otros registros. Sí, y de hecho, justamente es muy poco trabajado, ¿no? Esta literatura del cuerpo. Y al respecto,
muchos de sus personajes, en particular la de El jardín de los cautivos, creo que sí, me llama mucho la atención porque son principalmente mujeres las que siempre se están moviendo alrededor de su propio cuerpo. ¿Cómo usted, cómo usted ve el cuerpo femenino a partir de la literatura? Pues lo veo como una beta riquísima, llena de símbolos, llena de lenguajes que están ahí palpitando, que se quieren nombrar, que se quieren decir, todavía nos marca muchos caminos inexplorados y que como autores o como autoras quizá tenemos como ese compromiso, pero no como obligación, sino como esa sensibilidad de poder narrar como autoras el cuerpo de una mujer. Y que eso debe de permitir abrir otras brechas y otras maneras de entender a la feminidad en un momento en donde es urgente que se vean otras maneras de entender la feminidad, lo femenino, el ser mujer, ¿no? Eso. Entonces son temas que obviamente me atañen, son temas que me tocan porque soy mujer, porque no vivo como cualquier mujer, tratando de tener los menos juicios posibles y tratando de ser mejor ser humano, porque sí creo también que la literatura, uno de los fines últimos quizá dentro de la literatura sería el volvernos mejores seres humanos, el volvernos más reflexivos en estas épocas tan violentas. Pues la literatura es una invitación a reflexionar a partir de la palabra, a partir de la serenidad que te puede brindar la poesía. Eso no quiere decir que no puedas abordar pasajes violentos dentro de tu literatura, no quiere decir que no puedas usar un lenguaje crudo o realista. No, por supuesto, pero ¿hacia dónde te va a llevar eso? Yo diría que hacia la construcción de un mejor ser humano. Quizás suena muy idealista, ¿no? No lo sé. No, de hecho, justamente en una conversación anterior habíamos, Andrea Jeptanovic llegó también al mismo punto que usted señala, en el que la literatura de alguna manera es un medio para sanar heridas, ya sea de la violencia, del acoso que estamos viviendo, bueno, incluso una manera de escaparse a este confinamiento del COVID. Y justamente va un poco encaminado también a la cuestión de Deleuze, que trabaja las artes como un fármaco, como algo para sanar. Y justamente le pregunto, ¿a usted la literatura le ha sanado en algún momento, ya sea como proceso creativo o de lectura? Sí, puedo decir que sí, bueno, ¿sabes qué? No sé si tanto la escritura, yo diría que la lectura me ha sanado mucho más que la escritura. La escritura suele abrir más cicatrices de las que quizá debería de abrir, pero sí creo que los libros que he leído me han ayudado mucho a apaciguar mi ser inquieto, digamos, todas estas actitudes o angustias que puedo llegar a tener por algo, y que la escritura, por el contrario, es algo que me va marcando cada vez más, que me va perforando en muchos sentidos, o sea, que me va marcando huellas. Y creo que esa sería principalmente la diferencia, ¿sabes? Bueno, ya un poco para ir cerrando, me preguntan por otra red social, que cómo fue su incursión en la industria editorial. Pues yo empecé, como me imagino que muchos otros también han empezado, bueno, los que no saben, yo soy de Zacatecas, aquí he hecho digamos, aquí es mi centro como de vida, aquí yo trabajo en la Universidad Autónoma de Zacatecas desde hace más de 20 años, por ahí nos conocimos, verdad, es un gusto estar ahí todavía, por supuesto. Entonces, como no hay un camino cierto, no hay nadie que te diga,
por aquí te debes de ir. Hay muchas versiones encontradas, los escritores, los compañeros de generación están igual con las mismas dudas que tú. Bien, claro, entonces digamos que en esa incertidumbre de cómo ir forjándote un camino de escritor, empecé a tocar puertas en medios aquí locales, en el mismo Zacatecas, empecé a publicar en periódicos. Me acuerdo de un periódico Momento, que en aquellos años, hace ya varios años, escribía. Les mandaba yo pequeñas reseñas que yo ya hacía como estudiante de la Escuela de Letras. Luego empezaron las becas del PECDAS, que en aquel tiempo se llamaba PECDAS. Y empecé a apostar por las becas, luego fueron cayendo algunas, otras no. Me di cuenta de que a lo mejor me debía de animar a apostar a las becas nacionales, a los premios nacionales, a las editoriales nacionales, algo que me abrió muchas puertas, creo yo, que me dio una plataforma ya a nivel nacional. Fue mi primer libro de cuentos, que salió publicado en Tierra Adentro, que es una editorial que abre mucho el panorama para jóvenes autores, sobre todo si radicas fuera de la Ciudad de México, y que gracias a Tierra Adentro en su momento yo estuve viajando muchísimo haciendo la promoción de mi libro. Luego tuve la fortuna de publicar un segundo libro con Tierra Adentro debido a un premio que se llama el Julio Torri, de cuento. Entonces, digamos que tuve la oportunidad de hacer una doble gira con esos dos libros, gracias a Tierra Adentro, y en esos momentos me acostumbré con esos dos libros a leer, a presentar mi libro en todas las situaciones imaginables que te puedas llegar a formular. Es decir, uno como autor al inicio piensas que quizá lo ideal es tener un foro, tener una mesa o algo así, pero te vas dando cuenta que pues que no tiene por qué necesariamente ser así, que igual puedes leer en un bar, detrás de la barra, que igual puedes ir a un reclusorio a leer, que igual puedes estar en un restaurante, que igual puedes, o sea, que lo que te mueve con la literatura finalmente es tu deseo de llevar tus libros hacia más gente y poder entablar como este diálogo literario con mucha más gente, y que entonces ya no te importa que no sea un foro, que no sea, sino que vas y hablas de literatura y con distinto tipo de gente. Tampoco no tiene que ser gente especializada en cuanto a la literatura, ¿no? Sino que tienes esta apertura de ir con un club de lectura de señoras que aparentemente no se dedican a la literatura, pero que resulta que tienen una lista de libros que leen al año, que te aseguro que a lo mejor un alumno de la Escuela de Letras no tiene, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde se está moviendo todo esto? Entonces empecé así, seguí tocando puertas, buscando, te digo, premios. En mi caso sí fue importante el obtener un par de premios, el obtener becas, el obtener la beca para la Fundación para las Letras Mexicanas fue muy importante también para mí, porque en un momento crucial, digamos, de mi vida, donde yo necesitaba salir de Zacatecas, porque sí es necesario salir también de tu espacio de confort, de tu zona conocida. Llegó esa beca y de pronto me encontré en un edificio hermoso, con gente muy preparada, con compañeros igual de deseosos que yo por hacerse un espacio y por hablar y porque la gente los leyera y los conociera. Y de esos momentos, por ejemplo, conservo a la fecha conservo amistades que yo sé que además van a seguir. Y así seguí hasta que llegué con otro punto de aparte, digamos, de mi carrera como escritora. Fue cuando conocí a Verónica Flores, que entro yo a su agencia, y o sea, ya es trabajar con un agente, ¿no? Es una cultura muy diferente. claro, y es un modelo diferente, ¿no? de producción editorial, el estar trabajando también con un agente.
Sin embargo, ya me pregunta aquí una de las usuarias, perdóname, ¿qué piensas de las expresiones literarias digitales más actuales? Ay, no sé si me escuchas. Escuché la primera parte, que qué pensaba de las Si quieres publicaciones. lo repito si quieres. ¿Qué Sí, piensas de las expresiones literarias digitales más actuales? digitales más actuales. Pues me parece que cuando existe calidad, bienvenido. Bienvenido el formato que sea, bienvenido la manera como se lleve. Excelente, yo estaría a favor. Cuando hay una propuesta de fondo, cuando la literatura se escribe desde la entraña, con autenticidad, hay que explorar y esa es una gran ventaja que ahorita permiten las redes sociales, que nos permiten ahorita estar, por ejemplo, a ti y a mí en contacto después de años de que no nos hemos visto y que yo no sé si tú estás en Luca o estás acá en Zacatecas o no sé dónde estés y que no importa, ¿no? Claro. Entonces, pues lo mismo pasa con la literatura, que gracias a estos medios podemos conocer de pronto a poetas o que no podríamos llegar a conocer de otra manera. Entonces, yo estoy completamente mm, abierta a todo este tipo de medios digitales que puedan llegar a ser a favor de la literatura y de las expresiones artísticas. Ok, muchísimas gracias Maritza. Te agradezco que me hayas permitido el espacio para conversar y qué alegría, la verdad me da muchísimo gusto volverte a encontrar en este espacio y también felicitarte por nuevos espacios de literatura y los nuevos retos que seguramente se te van a presentar. Muchas gracias y muchas felicidades. Pues muchas gracias a ti. Ya se callaron los perritos. Le damos las gracias a los perritos que nos acompañaron durante toda la plática. Pero pues bueno, excelente, Eduardo. Y pues yo feliz como siempre de hablar contigo, de hablar de los libros, de hablar de literatura y pues enhorabuena. Gracias, nos vemos. Chao. Muchas gracias por acompañarnos. Bye.